Vamos a abrir nuestra Biblia. Yo quiero que alguien me ayude leyendo Romanos 15:4. Vamos a tomar esa declaración de Pablo para ver entonces una historia y su enseñanza para nosotros. ¿Alguien lo puede leer? Que lea en voz alta. Romanos 15:4. Sí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribieron las cosas de antes? ¿Cómo dice el texto? Para nuestra enseñanza. Y esa enseñanza persigue que por las escrituras tengamos esperanza. Esa enseñanza nos da esperanza. Quiere decir que como toda la escritura es inspirada por Dios, debemos ir a ella para ver sus relatos, sus mandamientos, sus sentencias y qué cosa hay ahí de consuelo para nosotros hoy. Hay una historia en la Biblia de una joven huérfana llamada Adasa. Y vamos a ver 3 momentos en la vida de Adasa y su pueblo. Hay un libro en la Biblia que es uno de los poquísimos donde se narra la historia de esta joven mujer, pero en la palabra Dios, el nombre Dios literalmente no se usa. Algunos han dicho que ese libro no debería estar en la Biblia, por eso, sin embargo, el libro, aunque no menciona literalmente el nombre de Dios, sí narra la proeza de Dios a favor de su pueblo. Y creo que eso es de gran valor. En el principio de la historia, en el libro de Adasa, capítulo 1, el libro empieza narrando las vivencias que tuvo una mujer llamada Basti. A la pobre Basti le han caído los palitos históricamente. Una mujer desobediente, una mujer contestataria, malcriada, que no se sometía a su marido. Y a mí me llama la atención de lo injusto que hemos sido por años hablando de esta mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Que su marido la invitó a que participara de una reunión donde él estaba con todos los grandes de la sociedad, porque él era un rey, para exhibir la belleza de ella, a fin de que los amigos invitados a estos banquetes que él había hecho observaran, digamos, como para autorresaltarse su ego de que él tenía una mujer hermosa, una mujer muy bella. Él había convocado un banquete con sus amigos y ya no estaba ahí. Pero ella había convocado un banquete con mujeres. Y es en el espacio de tiempo en que ella está en esa actividad con mujeres que el rey la manda a buscar con los eunucos. Y ella dijo que no. La vemos como mala, y para mí es una heroína, la tipo es una heroína, porque lo que ella hizo fue enfrentar el esquema de la costumbre machista de que la mujer era una propiedad del hombre y que ella era un ser humano. ¿Qué estaba haciendo ella? Un banquete con la mujer. Tal vez ahí estaban las mujeres de los grupos de príncipes que estaban con él. Entonces él tenía derecho a su banquete, a su celebración con sus amigos, y ella no. Recuerden que esto se escribió, dice Pablo, para nuestra enseñanza, y que la Biblia tiene relatos y tiene mandamientos.
fue y el rey se molestó porque ella lo enfrentó. Los emperadores antiguos no estaban acostumbrados a que lo confrontaran, el que lo hacía se jugaba la vida. Se jugaba la vida. Entonces, él preguntó, eso como que duró varios días, cuando el pique se le pasó, le preguntó a los sabios, la recordó y le dijo, ¿qué creen ustedes que se ha de hacer con la reina Vasti ante el caso de que me afrentó, me molestó delante de mis amigos? No vino a una invitación que yo le envié por medio de los eunucos. Ahí estaba Memucán, un famoso sabio medo-persa, que era oído como una figura venerable, y el tipo dio su consejo. Lo que Vasti ha hecho no es solo ofender al rey, sino que ha ofendido a todos los príncipes de Persia. Entonces hay que tomar una medida, dijo Memucán, porque si no se toma una medida, las mujeres del reino, oyendo lo que hizo la reina con el rey, se van a envalentonar y van a hacer eso con los maridos, van a empezar a ser contestatarias, van a mirar eso como una referencia, van a empezar a actuar como que ellas pueden actuar independientemente. Y le dijeron, lo que hay que hacer es una cosa, vamos a convertirla en una muerta civil. Vamos a condenarla a que jamás pueda pasar a la presencia del rey. Oigan, qué medida. Eso fue como si la hubieran desterrado. Porque oigan bien, ella seguía estando en el harén. Un harén era un espacio que el rey tenía en el palacio, donde ahí estaban viviendo todas las mujeres que estaban rotuladas como propiedad del rey. Y ella iba a seguir ahí, pero jamás iba a poder entrar a la presencia del rey. O sea, ella pasaba a ser una viuda con el marido viudo, porque no podía casarse con otro. No podía. Ella seguía siendo una mujer del rey, pero el rey ya no era su marido. Así era el mundo del contexto en el que se escribió la Biblia. Por eso llama a Pablo mandando a la mujer a callar, a no ejercer autoridad sobre el hombre, ni enseñarle al hombre. Por eso llamo a Pablo diciendo que la mujer aprenda, pero en silencio en su casa, con toda sujeción. Es decir, sujeta al marido en todo. Vale decir que aunque ella tenía la oportunidad de aprender, ella no podía deliberar sobre lo aprendido. Por tanto, tenía que aprender su voz. Eso no era que ella estaba preguntando, pero y entonces, si tú dices así, ¿por qué aquí dice así? ¿Qué significa eso? No, era sujeta. Lo que el marido decía era ley, batuta y constitución. Entonces el rey acordó el consejo de Memucán y la mató. Eso fue una forma de matarla desde el punto de vista civil y social. La mató. Entonces Memucán dijo, haz una convocatoria para hacer un casting, un torneo de belleza para buscar una mujer que se llama Vasti, era un monumento de mujer, por eso el rey la quería exhibir, y que se coja uno mejor que ella, más bella que ella. El rey dijo, sí, pues está bien, pero no era escoger una de las que ya estaban ahí, porque esas ya eran propiedad de él. O sea, que en la escala social, ninguna de esas mujeres que estaban en el harén del rey tenían posibilidad de ascenso social. Entonces, convocaron ese concurso. Había en el reino una muchacha llamada Adasa. Adasa era una huérfana, pero no desamparada, porque un primo de ella, la crió. Y entonces, al llegar al reino, a ella le cambiaron el nombre, le pusieron Esther. Los judíos tenían la costumbre de usar dos nombres a partir de la deportación a Babilonia. Usaban un nombre para el mundo judío y un nombre para el mundo gentil. Si ustedes se fijan, Daniel tenía otro nombre, era Belsasar. Cuando entró al reino, Misar y los otros
tenían también un nombre dentro del reino, aparte del que tenían como judíos. Ustedes recuerdan que Pablo era el mismo Saúl. Que Marcos, el que escribe el libro, es Juan. Se llamaba Juan Marcos. Usaban dos nombres, era costumbre. Y entonces se hace el torneo. Y oigan esto. Su protector, digamos su padre, Mardoqueo, para este caso vamos a usar el nombre padre. Sabemos que era su primo y la crió. Pues el papá la había educado bien en valores. Educar a un niño o a una niña en valores en la antigüedad, sobre todo a un judío, significaba que él amara la ley de Dios, que eso implicaba naturalmente el amor a Dios, y que fuera un fiel cumplidor de todas las tradiciones judías. O sea, tenía que ser ortodoxo, correcto. Y él le enseñó, y ella estaba acostumbrada a escuchar los consejos de él y a obedecerlo. Por tanto, cuando ella va al concurso, él le dice, no diga cuál es tu nacionalidad. No diga que tú eres judía. Porque los judíos tenían problemas por todos lados. Y ahí estaban como deportados. Mardoqueo había sido entre el grupo de los deportados que llegaron ahí desde Israel. Entonces, por tanto, ella era una extranjera, pero tú eres Esther ahora, tú eres Hadasa. Y no diga que eres judío. Hicieron el concurso. Dios puso gracia en ella, porque los eunucos tenían una gran influencia en el reino. Y entonces, ella ganó la celebración aquella. Fíjense que en esta primera fase del libro, capítulo 1, se centra en ella y la manera como llega al trono. Yo me imagino la alegría del papá. No sé si ustedes se han fijado que hay personas que cuando tienen un pariente con un rango, viven de presumir ese rango del pariente. Yo tengo un hijo que es médico, o yo tengo un hijo que es general. Entonces, él no es general ni es médico, pero tiene un hijo. O yo tengo un primo, hay gente que hasta un primo que tiene, un conocido, y citan el rango de ese conocido, de ese pariente lejano, como una cosa que en la sociedad le da un nivel. Y pienso que más o menos así se sintió Mardoqueo. ¿Qué ocurre? Que cuando pasó el tiempo, Mardoqueo entraba y estaba a la puerta del rey. Eso no hay detalle muy específico en la Biblia, pero da la impresión de que él tenía una función ahí. La muchacha hizo que él entrara y que a lo mejor le pagaban, porque él estaba ahí todos los días. Al punto tal de que un día hubo una conspiración entre eunucos para matar al rey. Y Mardoqueo oyó el plan que estaba trazado. De la única manera que él pudo haber oído eso era si él estaba tan cerca que se pudiera enterar. Porque algunos cuando dicen que Mardoqueo sentaba a la puerta, creen que era en la acera del frente. Era dentro del palacio. Tan dentro que cuando ese plan se estaba haciendo, que no era en la calle, él se enteró, lo escuchó. Y él denunció eso ante el rey. Y se hizo una investigación y se descubrió que era verdad. Y le dieron de baja a los conspiradores. Y entonces Mardoqueo seguía ahí. ¿Por qué Mardoqueo actúa así? Probablemente porque después del rey iba a quedar en el aire de su muchacho. Usted dirá, bueno, pero era un extranjero que hacía bueno. Él hizo lo que en sus circunstancias entendió correcto. Salvó la vida del rey y salvó el estatus de su hija. La posición que ya Esther había ganado. Esther es Hadasa. ¿Qué pasa? Que aún así, él era Mardoqueo el que estaba a la puerta, porque la que estaba en el reino era Esther, no él. Pero miren cómo son las cosas. Cuando a usted le llega una bendición, no se revuelque en ella como que la vida llegó hasta ahí. No, porque usted sigue viviendo en esta tierra de los mortales, donde en cualquier momento se le puede presentar un tropiezo,
dificultad, una prueba, una tentación. Y había en el reino un hombre que era figura del más alto nivel, que veía al rey normalmente, llamado Amán. En esta parte, a partir del capítulo 2 del libro de Esther, se trata del drama, del conflicto entre Amán y Mardoqueo, y cómo eso repercute en la vida del pueblo de Israel. Amán era una figura tan importante ante el cual se doblaba todo el que lo veía pasar. Hacían reverencia. Pero una reverencia que rayaba en la adoración. Todo el mundo hacía eso, pero Mardoqueo no. Él estaba ahí donde se adoraba al emperador, pero él no. Él estaba ahí donde el emperador era reconocido como hijo de Dios, pero él no. Todo el mundo era así, pero él no. Y los amigos le dijeron: Mardoqueo te está buscando un problema, porque era notable que él no le hacía la reverencia que había sido ordenada en favor de Amán. Todos lo hacían. El diablo nunca duerme y no se trasnocha. No amanece ni que con estrés porque no durmió. No. Ni se emborracha. Él hace que nosotros vean para él llevárselo, pero él no se emborracha. Entonces, miren qué cosas. Con todos los privilegios y la reverencia que Amán tenía, pudo ser para él suficiente. Y entonces se empecina, se empeña en que este también, porque se lo dijeron, lo chivatearon. Fueron donde Amán le dijeron: mira, aquel tipo que es judío, no se postra ante ti. Y eso le molestó. Cuando iba saliendo del palacio, todo el mundo, y la Biblia no dice que Mardoqueo no lo saludaba, que no se postraba ante él. Tal vez lo saludaba. ¿Cómo está, su señoría? Pero inclinarse con un gesto de adoración no lo hacía. El tipo llega a su casa y le cuenta a su mujer y a sus amigos, porque él era un pulpero, un fantamoso. Y cuando llegaba a su casa comenzaba a contar la grandeza, a lo mejor contaba lo que el rey le secretara al oído, todos los dones, todas las maravillas, cómo el rey le había puesto en un lugar privilegiado, sobre todos los príncipes, una cosa grande. Y él iba allá: ahora nada más tengo un problema. Bueno, hay un tipo ahí a la puerta, un judío, que no me hace reverencia. Inmediatamente el grupo de tumbapolvo que él tenía en su casa le dijeron: pero tú, con el poder que tú tienes, resuelve eso con él. ¿Quién es él? Y él dijo: pero verdad. En ese momento la conversación que se estaban cruzando era un diálogo entre demonios, confabulándose para ir contra un hijo de Dios, porque el hijo de Dios se había negado a pecar. Y entonces él dijo: sí, eso es lo que voy a hacer. Pero no se conformó con eso. Ya él es judío, no gano nada con hacerse va él solo. Lo que voy a hacer va lo que va para él, para todos los que son de su nación. Y oigan lo que hizo: entró ante el rey, porque él no podía hacer eso por sí, y persuadió al rey con engaño de que el rey emitiera un decreto. Y esos reyes, cuando le agarraban, se ponían como el pavo real. Inmediatamente: sí, toma, sella el decreto que para exterminar a esa gente, no creo. Pero el rey era como algunos pentecostales, que creen tanto que no investigan lo que creen. Creen pero no saben. Y entonces él preparó una horca, porque aún después del decreto, los que seguían no tener pecado. Hermano, hoy ustedes van a tener que aguantar camino, que ninguno va a salir ahí. Entonces, cuando el decreto se hace público y se envía a todos los pueblos, ahí está Mardoqueo con la mano en la cabeza, no lamentándose de que no pecó, sino lamentándose de que le quieran
En ningún momento Mardoqueo muestra arrepentimiento por no adorar a Amán. No. Está lamentándose por la maldad que sin razón este perverso quiere echar sobre el pueblo de Dios. ¿Qué podía hacer Mardoqueo? No podía confrontar a Amán porque estaban en rango de una distancia demasiado grande. No tenía acceso al rey para entrar y decir, mira rey, yo fui el que denunció aquella vez lo que querían hacer contra ti. Y él, Amán, no podía, porque de quien el rey hablaba bien, había que tener cuidado cómo se hablaba. Entonces, le queda una opción. La muchacha mía está ahí. Y la muchacha mía tiene rango. Y agarró y llamó con la muchacha que la atendían a ella, porque sabía quién era él, y le mandó un mensaje diciéndole lo que estaba por hacer. Habla con el rey e intercede por el pueblo. La muchacha se espanta, porque había una regla interna que parece que Mardoqueo no sabía. Es que nadie podía entrar al área del rey sin que el rey lo indicara. Y si lo hacía sin que lo indicara, solamente se salvaba si él le extendía el cetro. Ella le dio la explicación y él la contraexplicó. Él le dijo, esto es contra los judíos y tú eres judía. Tú estás callada respecto a que eres judía, pero eres judía. Cuando eso se vaya a ejecutar, te vas tú también. Tú te vas también. Además, tú no sabes si para esta hora porque llegaste ahí. Amán tenía sentido de providencia. Esa aclaración de él, tal vez para esta hora llegaste ahí, muestra que él consideraba que las cosas que le estaban sucediendo como pueblo de Dios no alejaban a Dios necesariamente de ellos, ni implicaban que Dios no estaba en control. Que cuando tenemos un problemita, nos volvemos locos y ponemos el problema más grande que a nuestro Cristo. Y empezamos a actuar como no actúan los que confían en Dios. Él razonó con ella y le mostró la gravedad del problema por el cual le estaba pidiendo que intercediera. Él está pidiendo intercesión ante el rey, pero ya él se había desbaratado la ropa, que era una señal de humillación, y se había vestido en silicio, y así era que estaba parado, no se paraba, sentado, en una actitud de dolor, mostrando dolor y mostrando sufrimiento, por lo que todo el mundo sabía, lo que lo calentaron con Amán sabía. Entonces ella le dijo, oiga qué cosa, vayan, díganle a mi papá que convoque al pueblo y que ayude, que yo voy a ayudar aquí con ustedes y voy a entrar al rey, y si perezco, que perezca. Lo que tenga que pasar, que pase. Pero no voy a dejar de hacer el esfuerzo de interceder en la intención de que mi pueblo no sea exterminado. Si lo van a exterminar, no será porque yo no haya hecho diligencia para proveer asistencia oportuna a mis hermanos. Aleluya. Había una sentencia de muerte no solamente sobre Amán, había una horca para colgar sobre Mardoqueo, había una horca para colgarlo ahí, y había un decreto para que todo el reino, todo el mundo matara a los judíos que encontrara, le quitara los bienes, no dejara uno. Ay, hermano. Esto venía a ser una amenaza mayor que la amenaza de la invasión de Nabucodonosor. Era una amenaza de exterminio, porque aunque Nabucodonosor invadió Israel, no los exterminó, se los llevó cautivos, pero seguían vivos. Y dice el sabio Salomón, aún hay esperanza para que estén entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Entonces ella entró, ayudó, es decir, se fue a la presencia de Dios. Voy a usar unos términos que no están ahí, estoy parafraseando. Presentó el problema ante Dios antes de presentarlo al rey. Buscó la dirección de su Padre Celestial, estando en oración y ayuno, y fue donde el rey. Entró al patio y se paseaba. Era tempranito. Se
paseaba. Pero había ocurrido otro hecho que muestra providencia. Aquella ocasión en la que Mardoqueo había denunciado el complot contra el rey, no había recibido recompensa. Los reyes tenían que mostrar gratitud. Eso me hizo un favor, denle dones, denle bienes. Pasaba a ser alguien respetable porque el rey lo tomó en cuenta. Con Mardoqueo no se había hecho nada. Oiga bien, cuando usted hace lo correcto, usted está depositando en el banco del cielo. Que aunque no fue retribuido en el momento que usted hizo lo correcto, tranquilo, tranquila, Dios está viendo y eso está guardado ante la presencia de Dios. A su tiempo y de manera oportuna, Dios dará bendición. En el momento que Mardoqueo necesitaba la bendición, cuando la situación era más apremiante, decía un pensador latinoamericano, de aquello de la lucha libertaria en América, dijo, nunca es más oscuro como cuando va a amanecer. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Cuando está a punto de amanecer, como que está más oscura la madrugada y de pronto la claridad, porque se produce una tensión, una lucha entre la luz y la tiniebla. La luz por desplazar la tiniebla y la tiniebla por no ser desplazada. Entonces, al rey se le fue el sueño. Se le fue el sueño. ¿No será que Dios lo picó con insomnio? ¿No será que Dios le puso una pizquita de insomnio? Porque ya la muchacha está en ayuno, ya el hombre está en silicio clamando. Eso llegó a la presencia de Dios, como llegaban las limosnas y las oraciones de aquel centurión romano por el que Pedro oró. El ángel fue y le dio por medio de tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Dios fue conmovido al ver la amenaza sobre su pueblo y el sufrimiento de sus hijos. Y como se sentía ocioso y no tenía sueño, llamó, tenían escribas que hacían crónicas, lo que hoy llamamos sistematización de todo lo que pasaba, lo iban escribiendo, que hacían eso, y llamó y le dijo a uno, léeme ahí el libro de la crónica, no tengo sueño. Me imagino que se habrá sentado en su silla real. Y hallaron en el libro el bien que Mardoqueo había hecho en favor del rey. Porque todo se registraba. Y cuando él en la lectura vio eso, dijo, ve acá, ¿y qué se ha hecho con ese Mardoqueo que hizo eso por favor? Nada, señor rey. Nada se ha hecho. Oh, qué cosa. Me imagino que habrá dicho, pero entonces, pero él no sabe el juego que Dios está jugando. Eso para él es coincidencia, ¿no? Para cualquiera de nosotros sería una providencia, como algunos dicen una diosidencia, ¿verdad? Ahora, mientras él está ahí, calculando qué va a hacer, llega Amán. Hay alguien ahí que dice, ay, Amán, ¿qué pasa? Porque Amán no tenía que pedir permiso. Llegó el tal Amán. Y el rey le dijo, Amán, una pregunta. ¿Qué se ha de hacer para una gente, para quien el rey quiere lo bueno? Que el rey quiere hacerlo sentir bien. Que el rey tiene gratitud por él. Y quiere mostrar su benevolencia por la gratitud a causa del bien que recibió. Y él, óigame, hay clase de gente, hay gente así todavía. Amán no fue el único. De una vez maquinó. ¿A quién el rey puede querer engrandecer más que a mí? Ya le han engrandecido más que a mí. ¿Para quién el rey puede querer un bien como ese que está puesto a mí? Entonces se explayó el pedir pensando que era para él lo que era para Mardoqueo. Gloria a Dios. Y le dijo, oh rey, que se revista del rey, del traje tuyo, del traje que tú usas. Ustedes saben que uno siempre tiene como un trapito preferente. No sé ustedes, pero no. Muchas veces hay una ropa que a veces la gente analiza a uno, pero cambia. Apégate esa. A uno le gusta. Y que lo monten en el caballo, puesto el anillo del rey, y que lo paseen por todo el reino, y que quien lo pasee sea el príncipe más estimado por el rey. Él estaba pensando, para yo ser grande ante el rey, que sea un grande que me lleve.
y que lo pasee, y que él mismo, ese príncipe de ese alto nivel, proclame que así se está haciendo al que el rey quiere o se quiere bien. El rey le dijo: ¡wow! ¡Qué idea! Exactamente eso me satisface, porque eso le voy a hacer a la persona que merece eso. Anda tú rápidamente, busca el traje y haz lo que dijiste que se ha de hacer con Mardoqueo, y hazlo todo sin que falte nada. Dios trabaja para ustedes, cuando usted depende de Dios. Cuando usted espera en Dios, Dios resuelve por usted. No coja lo callado, no coja un parte, no coja un machete, póngalo en la mano de Dios. Póngale en secreto, dígale: Señor, mira lo que está pasando, mira lo que no se ponga a rabiar, ni a entrallar. Si yo no voy a orar nada, no debe ser eso. Ore y espere. ¿Cuándo llega Dios? A tiempo. Nunca llega tarde. Ahí está el pobre Amán, teniendo que salir. Yo me imagino que le llaman: Mardoqueo, ven acá. Mardoqueo estaba con la ropa toda desbaratada afuera y gritando y greñudo y moqueando, pidiendo misericordia a favor de su pueblo. Y cuando lo llaman de dentro: ven acá. Ay, me llegó la hora. Yo me imagino, él tenía que saber de la guillotina que le tenían preparada. Lo llamaron: van a empezar por mí. Y cuando él ve que es Amán el que viene, ahí yo me imagino, porque en ese momento tampoco se postró ante Amán. Y cuando él le da, segurito que lo afectaron, que lo retocaron, que lo pusieron bonito, y le visten el traje del rey, y le ponen una corona del rey, y buscan el caballo más elegante del rey, y eso lo ensillaban, una cosa hermosa. Era una nave de ese tiempo, una nave, era un transporte de primera. Y entonces Amán agarra el caballo por aquí y sale a caminar. Yo me imagino la confusión que tendría Mardoqueo. ¿Qué es lo que está pasando? Dígame, ¿a usted le ha pasado eso? Que usted se ve en una circunstancia en la que usted se pellica. ¿Algún día se ha pellicado? Le voy a decir algo brevemente, pero no se rían. Oiga, en el año 2000, en un invierno, yo estaba caminando por una calle del Alto Manhattan de Nueva York. A pie, anduve mucho, estaba haciendo una diligencia. Y en un momento estaba buscando cómo llegar a una estación para tomar el tren, para ir al Bronx. De pronto yo vi que salió mucha gente del subway, toda esa gente con mucha vestimenta distinta, una cosa que yo nada más la había visto en películas. Yo había ido a Estados Unidos en el 97, pero yo no había visto eso. Y cuando yo estaba parado ahí caminando, dije: yo estoy en Nueva York. ¿Ustedes entienden? Y yo me dije: wow, yo estoy aquí. Esto es verdad. Eso era tan común para otros, pero para mí no era común. Yo estaba impresionado con lo que veía, mirando las Torres Gemelas. Yo no había visto eso en películas. Yo vi las Torres Gemelas, pero yo veía eso en películas. Pues yo lo estaba viendo ahí, la Estatua de la Libertad, viéndola ahí. Yo lo veía en películas y yo me topé y estoy despierto. No sé. Yo pienso que algo de eso le pasó a Mardoqueo, porque lo que él estaba recibiendo era mucho mayor de lo que él esperaba o de lo que él pensaba que podía recibir, estando en las circunstancias que estaba. No solamente recibió un plato de comida, recibió una nevera llena. Nunca había recibido honores de ese tipo. Él ahí era un exiliado, un preso suelto. Y de pronto el traje del rey, el caballo del rey, pasearme el príncipe más distinguido del rey, que además no me quiere vivo. Y fue, lo paseó, lo trajo ahí, lo soltó y cogió para su casa. Amán. Oigan bien, llegó a la casa el fanfarrón y le dijo a la familia: algo grande ha pasado.
¿Qué pasó? Y con todos los detalles. Alguien le dijo, la mujer le dijo, bueno, si ese tipo al que tú le quieres mal es un judío a quien han engrandecido, tú vas a tener problemas, no te levantarás delante de él. Oiga bien, porque a veces la gente le ve a ustedes por ahí, pero hay gente que dice, no, yo no me meto con esa gente son de Dios, aunque ellos no sean de Dios ni se dediquen a Dios, tienen un respeto porque saben que Dios es la vida suya. Cuando usted tiene un buen testimonio, la gente reconoce eso, aunque no se lo digan. Entonces, en la segunda parte de los primeros capítulos, la muchacha, cuando el rey la recibe, después de haber pasado esto, le dice al rey, reina Esther, yo me imagino todo lo que le dijo, porque es que la Biblia la describe como una mujer muy hermosa. Y normalmente el hombre se prende por lo que ve. Entonces, ella fue, yo no digo que fue desnuda, pero ya usted se imagina cómo fue la pinta que tenía, porque ella fue a ver al rey y ella sabía que el rey la amaba y que la admiraba y que era la preferida. Ella fue ahí contando con que oró y ayudó, pero con que había encantos para impactar. Y el rey quedó bobo, quedó tan bobo que le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Sin que ella hubiera dicho nada todavía. ¿Qué tú quieres? Pide lo que quiera que yo te dé, hasta la mitad del reino, y te será concedido. El afiche de rey Asuero era grande, impactado. Pide lo que quiera, hasta la mitad del reino. Porque era el emperador del mundo de todos. Y ella le dijo, bueno, si hallé gracia ante ti, si tú estás dispuesta a reconocerme, yo quiero que me conceda que mañana tú vayas a un banquete que haré para ti y para Amán. Ve, pero no dejes Amán. Porque la muchacha, aunque el rey le dijo eso, no se fue con toda la sed de la tinaja, no fue a tomarse el agua rápido porque tenía, no. Ella se ve que elaboró un plan. Y le preparó el banquete, y como sabía que a rey le gustaba el vino, le dio vino. A lo mejor le dio del mejor. Y cuando el rey estaba más contento, como estaba cuando llamó a Vasti, porque permítanme, mirando un poquito atrás, cuando él llama a Vasti, está tocado por el vino, por el alcohol, y la vanidad se le subió a la cabeza. Y cuando él la llama para exhibirla como un objeto, ella dice que no, pero eso lo hizo en estado de embriaguez. Y ahora, cuando está contento por el vino, le dice otra vez, pide lo que quiera. Ahora no solamente tiene la impresión de la belleza, sino el efecto del vino en la cabeza. Pero fíjese lo que le reitera la pregunta, hasta la mitad del reino. Y ella dice, rey, no hay problema, ven al otro banquete que tengo para ti y para más. Ella está ablandando al rey, para que cuando ella le tire la que tiene, sea un tiro certero y no haya vuelta atrás. Porque ya había un decreto sellado con el anillo del real, y los decretos de medio no se derogaban. El decreto de que mataran a todos los judíos estaba emitido y no se derogaban. Y entonces, ustedes recuerdan cuando Daniel fue acusado de que adoraba a Dios y no al emperador, en un momento que el emperador de Media había dicho, persuadido por los enemigos de Daniel, que durante un tiempo determinado no se adorara ni se le pidiera a ningún Dios sino al rey. Cuando hicieron que se promulgara el edicto, le dijeron al rey, séllalo con tu anillo, para que no sea derogada. Una ley de ese imperio podía ser competida por otra ley, o sea, por un decreto imperial, porque no tenían cámara legislativa. Solo se podía competir por otro decreto que dijera lo contrario, en cuyo caso, aunque no dijo que no sea del anterior, al emitir un posterior diciendo que se haga lo contrario del primero, le está mandando una señal a la gente, y la gente siempre quería hacer lo que el rey quería que se hiciera. Por tanto, de hecho,
aunque no de derecho, quedaba derogado el primero. Gloria a Dios. Entonces, en esa siguiente reunión, pide lo que quiera. Entonces ella le dijo, bueno, yo quiero un botín, mi pueblo, y quiero un regalo, mi vida. Oh, bueno, tú tienes tu vida, yo quiero que me regales mi vida. Eso es en buen dominicano. Hay un plan para matarme a mí, matar a mi gente. Yo quiero que se me conceda que eso no opere, porque si me vendieran como esclava, yo no diría nada, porque estaría viva, pero que me quieren matar. Este hombre enamorado como estaba de su mujer, inmediatamente dijo, ¿quién es el perverso? Él era el que había dictado el decreto contra ella, pero no lo sabía. Ahora, ¿recuerdan la escena de David y Natán? El que hizo eso es digno de muerte, pero fue el que lo hizo. El rey era el que había firmado el decreto, pero fue manipulado por Amán. Cuando el rey dice, ¿cuál es el abusador? Y ella le dijo, es el perverso de Amán. Ya ella sabe que le puede marchar a Amán sin que eso provoque que el rey se vuelva solidario con él. Ya ella lo trabajó. Era una mujer sabia. Era una mujer sabia. Ella lo trabajó, ella lo condicionó. Y cuando ella le marchó, él no tenía escapatoria. Y entonces, ahí le invito a Amán, se le declara loco. Ahí la Biblia no dice que el rey le dijo a Amán. No lo dice. Pero dice que él se paró del banquete molesto por la información que acababa de recibir de que le quería matar a la mujer. Y peor aún, que lo pusieron a él a firmar el edicto para matarla. Me engañaron, me manipularon, y se paró del banquete molesto y se fue al jardín. Y dejó a Amán sentado ahí. Ya eso era para Amán un mensaje peligroso, angustiante. Porque el rey no le sonrió, ni le tocó por el hombro. Él se paró de manera molesta. ¿Y qué pasa? Que cuando esa era un área interna de la reina, y cuando ese rey sale, él se le hinca, va, y se hinca al lado de la cama y dice, ay, perdóname, él es un loco, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo me confundí, el diablo me engañó. Entonces, el rey entra otra vez para lo mejor tomar una decisión y ve al tipo cerca de la reina, que es pobre, lo que está pidiendo ayuda y perdón, y le dice, bueno, me la quería matar y ahora me la quiere violar. Barbarazo, llamó, vengan acá, arreglen a ese, arréglenlo. No le permitió hablar, esos reyes no permitían hablar. Mira, el verdugo, el abusador. Ahora miren, hermano, cómo obra Dios. No todo el mundo estaba de acuerdo con lo que Amán había hecho. No. Uno dijo, hay una horca preparada que él había preparado para Mardoqueo. Le dijo uno al rey, y el rey dijo, cuélguenlo ahí. Cuélguenlo ahí. El pobre hermano preparó su propia horca, porque el que pelea contra el pueblo de Dios, pelea contra Dios. Óigame este consejito, porque puede pasar que en el trabajo haya alguien que de pronto quiera competir de forma más sana con usted, que lo que usted hace le moleste. No se equivoque, porque si se equivoca, hace un meeting con esa información sobre usted. Si lo hace bien, algún pero tiene. Tranquilo, tranquila. Y si pelea contra usted, está peleando contra Dios. Y entonces, el rey engrandeció a Mardoqueo, dándole ante el rey el puesto que había tenido Amán. De ahí, de esa historia, que sale la fiesta de Purim, que celebran los judíos, porque Mardoqueo y Esther, en el capítulo 9, él hace una carta donde resalta ese hecho, que fue como que volvieron a la vida, que volvieron a nacer, y se le ordena a Israel, donde quiera que estén, que celebren esa fecha.
Y ella emite un decreto, oiga hasta dónde llegó la muchacha, un decreto, porque el rey no había dicho otro decreto, inmediatamente, que los judíos reafirmen su posición en todo el reino, que todo el mundo le haga bien, no está derogando el otro, pero está permitiendo uno distinto al otro. Y la gente se apresuró a fijarse con los judíos porque de pronto dijeron, está frío con el jefe, está frío con el jefe. Y entonces, de ese planteamiento, de ese versículo que se desprende, la idea de que el libro lo escribió Mardoqueo. Pero dicen que el libro lo escribió Mardoqueo, porque varón, por ahí el texto dice que ella redactó, pero no se atreven a decir que fue ella. Nadie piensa que fue ella, una mujer. Cuánta mezquindad. Para Dios no tome en cuenta ese pecado. Qué bárbaros son. Pero fíjense ustedes el final que tuvo esta historia de esta muchacha y su primo que la crió, cuando confrontaron la adversidad en oración y ayuno. Oiga bien, que no importa cómo se llame el problema. La Biblia dice que Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga todo en la mano de Dios. No importa tan grande como se ve el problema. Ponga todo en la mano de Dios. Confíe, ore, enfóquese y espere que Dios va a orar a su favor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vive Jesús. Así que Arasa triunfó porque en Dios confió.